Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 10 de la noche por Canal Rural, en nuestro programa El Estado Aquí Viene. Bueno, ustedes nos conocen, saben que tratamos de buscar temas y cuestiones que realmente complican a la sociedad, buscando la solución, buscando alternativas. Y hoy estamos viviendo un momento muy especial, porque estamos en medio de una pandemia que tiene por un lado el costado de la salud y por el otro lado el costado vinculado con los temas productivos. Y ambos tremendamente complejos y difíciles de resolver. En el tema de la salud se han tomado decisiones que todos compartimos, pero que evidentemente complican el otro esquema que estábamos mencionando, que es el tema de la producción, porque no se puede trabajar y esto genera grandes dificultades. Bueno, para hablar del primer tema, que en este momento es el más afligente, hemos convocado hoy a Eduardo Franciosi y a Eduardo Maquiavelo. En el caso de Eduardo Maquiavelo es el presidente de Silfa. Silfa es la cámara que aglutina a los laboratorios argentinos, que es los que producen los remedios con los cuales nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas. Y Eduardo Franciosi es el CEO de esa cámara y al mismo tiempo el que preside otras instituciones, todas ellas vinculadas con estos temas. Entonces, yo quisiera, empezando por Eduardo Maneghini, quisiera que nos fueran contando un poco cómo es la problemática, cómo maneja en la industria, y después preguntarle a Eduardo Franciosi cómo ve este tema de la salud y toda su problemática que se está dando. Así que, Eduardo, contanos un poco el tema de la industria. Vos sos, aparte del presidente de Silfa, sos el CEO del laboratorio Romers, que es una de las industrias, de los laboratorios más importantes que tiene nuestra República Argentina. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta invitación y qué gusto poder estar en tu programa. La verdad que estamos en un momento muy especial que yo tengo 63 años, nunca pensé que iba a vivir, que de golpe separara todo el país y el tema de la pandemia. Y la verdad que tuvimos que con el tiempo ir aprendiendo de cómo actuar en una situación así, teniendo industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica no podíamos parar. ¿Por qué? Porque tenés que seguir abasteciendo a la población de medicamentos. Así que en el pleno momento tuvimos que hacer un montón de cambios y adaptarnos a esta nueva situación y de golpe darnos cuenta de algo que nosotros siempre decíamos, que qué importancia es tener, nosotros siempre decíamos una industria estratégica, alguna vez por algún gobierno media cuestionada, y hoy qué vigente que es, porque sin industria nacional, ¿cómo hacer para abastecer de medicamentos a la población cuando se cierran las fronteras? Así que creo que estamos hemos podido estos 60 días o 50 días de cuarentena seguir trabajando y seguir abasteciendo al mercado y que no haya faltante de medicamentos. O sea, la industria como tal, desde el punto de vista de su actividad productiva, no se ha parado. O sea, está trabajando seguramente con todos los condicionamientos que corresponden y haciendo la distribución con las farmacias y dándole a la gente la respuesta que necesita para seguir cuidando su salud, ¿es correcto? Sí, es así y de golpe el hecho de tener una industria nacional con las fronteras cerradas nosotros la mayoría de los principios activos los tenemos que importar, son importados, muchos vienen de la India y de China, en algún momento se cerraron esos dos mercados para la provisión e inclusive bloquearon algunas drogas y entonces nosotros tenemos que lidiar con todo ese problema de seguir abasteciendo el mercado con, por suerte, principios activos que teníamos en inventario y entre medio pelear con mucha ayuda del gobierno, de Cancillería, para lograr que los proveedores de materias primas nos siguieran vendiendo y poder hacer los productos farmacéuticos que la sociedad necesita. Lo otro importante, sí. lo otro importante es la distribución, ¿no? Mantener toda la distribución en todos lo que serían distribuidoras, droguerías y farmacias y que el medicamento esté disponible.
de golpe el hecho de tener una distribución geográfica de las farmacias distribuidas cada 300 o 400 metros, ha hecho que el medicamento esté disponible muy cerca de la casa de la gente. Y en un momento de cuarentena, donde la gente no puede salir, tiene que apenas movilizarse a 400 metros de la casa o 500 en algún lado, tiene una farmacia cerca. Eduardo Franciosi, contanos un poco tu sensación vinculada con lo que ha pasado en el mundo de la sanidad, o sea, que involucra a los hospitales, los médicos, las alternativas distintas que se van haciendo para curar a una persona, y lo que ha pasado ahora, cuando ha aparecido esta cosa nueva, diferente, y que seguramente tiene que haber generado todo un crack en su estructura. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Eduardo, y a toda tu audiencia. Es un gusto estar en tu programa. La verdad que no estábamos preparados para absorber esta nueva realidad. Esto fue un shock a nivel global. La Argentina tuvo la ventaja de poder ir viendo este fenómeno desde cierta distancia y poder prepararse mejor para absorber los impactos de la pandemia. De cualquier forma, lo que ha demostrado esta crisis sanitaria es que los gobiernos y los países no tenían su infraestructura sanitaria y de equipamiento médico acorde con el nivel de solución para dar respuesta médica a una enorme cantidad de requerimientos de pacientes que se enfermaron y contagiaron de golpe. Entonces, una primera lección de esta situación es la importancia de invertir en salud y de que invertir en salud no es un gasto, es una inversión de largo plazo. Yo creo que esa es una gran enseñanza. Por otra parte, también el sistema científico-tecnológico ha, dado una respuesta muy buena y muy rápida a los efectos de esta pandemia, identificando rápidamente el código genético de este virus y realizando investigaciones de todo tipo para acelerar los procesos de identificación, o bien de una vacuna o de medicamentos paliativos que se usan para otras terapias y que podrían ser aplicados luego de estos ensayos clínicos para curar o paliar esta enfermedad. En este momento tenemos... Perdóname, vos entendés que esto que nos está pasando, que no es muy simpático que digamos, da la oportunidad para generar todos hechos nuevos que pueden ser significativos hacia adelante. Por supuesto. Como te decía, yo creo que nos merece la reflexión al sector privado y al sector público sobre la necesidad de invertir en el sector salud y poner en la agenda política de los gobiernos a la salud como prioridad. Y por otra parte, en el ámbito de los desarrollos e investigaciones, hoy en el mundo hay 99 iniciativas en la búsqueda de una vacuna. Esfuerzos unilaterales e individuales de compañías y grupos de científicos por identificar la vacuna que pueda salvar vidas. Y por otro lado, hay 179 ensayos clínicos que se están desarrollando en este momento, como decía antes, para identificar medicamentos que son usados para otras terapias para combatir este virus. La otra enseñanza es que las agencias regulatorias van a tener que actuar de otra manera. En este momento han tenido como una especie de rol secundario y han tenido que habilitar todas estas investigaciones bajo la emergencia y por decisiones políticas. Pero evidentemente todos vamos a tener que hacer una reingeniería de nuestras actividades para poder dar mejores respuestas a esta realidad. Inclusive las organizaciones internacionales de salud que no han estado a la altura de las circunstancias y han estado desacompasadas en su respuesta a la realidad que todos vivíamos. A los dos, Eduardo, vamos a hacer el primer corte y continuamos en unos minutos. Adelante, señor director, por favor. Bueno, continuamos.
Eduardo Maquiavelo, vos sos el presidente de Silfa desde hace ya algunos años, pero aparte sos el CEO del laboratorio Romer, que es uno de los laboratorios más grandes, lo habíamos dicho. Pero en el conjunto de Silfa aparecen los laboratorios argentinos. Y los laboratorios argentinos realmente están cumpliendo alguna tarea que por ahí no es suficientemente conocida, ¿no? A mí me gustaría que vos nos contaras la cantidad de, digamos, de provisión de medicamentos que ustedes tienen del total del mercado y la característica de la tarea que ustedes hacen con instituciones como, por ejemplo, el PAMI por un lado y obras sociales por el otro. Me interesa ese punto para que se conozca más claramente. Sí, el mercado de los medicamentos hay que dividirlo en dos, que sería lo que es tratamientos especiales, que es todos los productos, oncología, SIDA y todo lo que maneja casi todo lo maneja la seguridad social, y después, y mucho de gobierno, y todas las que son enfermedades huérfanas y productos muy complicados, y después el mercado del ambulatorio. En esa división, si miramos el mercado del ambulatorio, que son las 17.000 farmacias y todos los medicamentos que se venden, en Silfa, que es la industria nacional, representamos más o menos el 60% o el 65% de todas las unidades que se venden en las farmacias. Así que, si estamos hablando de un mercado de 40 millones de unidades mensuales, más o menos, el 60% son, no sé, 24 millones de unidades que se venden todos los meses en todas las farmacias. De eso hay un porcentaje muy alto, debe ser más o menos la mitad, que lo vende el PAMI. Claro, los jubilados del PAMI son 5 millones de jubilados, pero son grandes consumidores de medicamentos por un tema de edad, sobre todo mucho producto crónico. Y los que más abastecemos ese mercado es la industria nacional. Y eso una veces no se da cuenta, pero qué sé yo, un antihipertensivo por ahí se venden millones de unidades de antihipertensivos por mes. Son millones de personas que están tratadas con un antihipertensivo. Y entonces son gente que está controlada y no termina en un hospital con un infarto, ¿no? Así que creo que nos empezamos, nosotros mismos nos dimos cuenta y parte del gobierno se dio cuenta de qué importancia es hoy tener una industria que pueda abastecer todo este mercado. Así que después en lo que es tratamientos especiales, también la industria nacional tiene un porcentaje muy alto de eso. Porque si bien muchos de esos productos tienen patente y son multinacionales que los fabrican, hay otros que no, y han sido desarrollados por compañías argentinas que también abastecen ese mercado. Gracias a tener el negocio, una industria con know-how en cuanto a producción, fabricación, esas empresas han podido invertir en procesos biotecnológicos y en procesos de avanzada y poder copiar y tener una alternativa a estos productos de multinacionales. Eduardo Maquiavelo, haríamos una cosa. Nosotros sabemos que ustedes tienen un video institucional muy interesante que da una definición y una claridad en este tema de lo que estamos pasando, por razones inclusive de cierre de nuestras fronteras. Así que ahora pasamos ese video institucional y continuamos la charla. Frente al aislamiento internacional obligatorio, en Argentina tenemos una a favor. Cuando las fronteras se cierran, lo único que te asegura el abastecimiento de medicamentos es la industria farmacéutica nacional. Somos una industria estratégica para la política sanitaria de nuestro país y es de un enorme valor contar con una industria nacional que produce y autoabastece medicamentos seguros y eficaces que garantizan el acceso de la población a la más amplia oferta de especialidades medicinales. Por eso, ante esta emergencia, detrás de tus medicamentos estamos nosotros, los laboratorios argentinos. Hemos visto el video, realmente nos gustó muchísimo. Da una claridad de concepto. Yo siempre que he charlado con ustedes le he dicho, ustedes tienen que tener una difusión intensa de lo que hacen, porque hay mucha confusión. Los medicamentos claramente cuestan plata y muchas veces la gente se pone mal. No en el caso tanto del PAMI, bueno, el que se pone mal es el PAMI, que les tiene que pagar, pero en definitiva creo que con esto hemos definido un poco la cosa, ¿no? Sí,
dentro de todo lo que es industria nacional, y después de ver el video y lo que yo contaba un poco de los medicamentos, creo que vamos a tener que replantearnos como industria la posibilidad, inclusive desde el punto de vista regional, por ahí toda Latinoamérica, y se ha planteado en la reunión de ALIFAR, que es la cámara que engloba la asociación que engloba todas las cámaras de las empresas nacionales de cada país de Latinoamérica, que deberíamos empezar a invertir en farmacoquímica, porque nosotros tenemos mucha industria farmacéutica. Argentina es líder en Latinoamérica, en industria nacional, pero también para proveernos de principios activos en un momento donde se cierran las fronteras hemos tenido serios problemas, y los seguimos teniendo, así que creo que va a ser importante empezar a pensar en desarrollar una industria farmacoquímica que nos permita abastecernos y no depender de otros continentes para eso, ¿no? Eduardo Franciosi, vos estabas haciendo un análisis muy interesante en el bloque anterior vinculado con el tema de qué nos pasa como característica de solución de la problemática a nivel de las estructuras sanitarias. Y algo que me quedó fue este tema de que a través de la investigación y a través de la búsqueda de nuevas alternativas, esto que nos está pasando del COVID-19 puede ser algo positivo mirando hacia el futuro. Yo creo que sí. La Argentina ha dado una respuesta muy positiva con su cuarentena. Se ha articulado un proceso sanitario muy bueno que ha permitido ganar tiempo para recuperar en la medida de lo posible la infraestructura sanitaria y de equipamiento médico en los hospitales públicos y en los sanatorios privados. Y yo creo que hay que destacar en esta antinomia que decías vos antes entre salud y economía, que es lo primero, la importancia de cuidar la salud por encima de todo. Y en realidad algo que ha hecho bien el gobierno comparado con otros gobiernos es que ha tenido una mirada sobre los sectores no formalizados de la economía y ha tenido una mirada sobre las poblaciones más vulnerables. Si uno repasa y mira en el resto de los países del globo, esto no ha sido así. Solo falta mirar a Estados Unidos, Italia, España, donde realmente los que menos tienen y los más vulnerables son los que más han sufrido esta pandemia. Por eso creo que hacia el futuro hay muchas enseñanzas en lo que yo llamaba la reingeniería de las actividades públicas y privadas, y hay una oportunidad para mejorar el gasto en salud y ponerlo en forma prioritaria en las agendas públicas de los gobiernos de todos los países. Y como decía Eduardo, muy importante destacar lo esencial que es contar en un país con una industria farmacéutica nacional cuando se cierran las fronteras. Eso nos brinda soberanía sanitaria, ¿no? Nos hace ser libres e independientes y nos permite generar nuestras marcas de medicamentos para abastecer a la población. Eso es un concepto muy importante que creo que todos los argentinos han entendido, y en una reciente encuesta ha quedado reflejado, donde 7 de cada 10 argentinos tienen una imagen muy positiva de la industria farmacéutica, y 9 de cada 10 argentinos aprueban el rol de lo que han tenido los farmacéuticos en esta crisis. Por eso, este análisis que vos hacés vinculado con la cuestión sanitaria, ¿es parejo en una Argentina federal desde el punto de vista de lo que se hace a nivel nación, de lo que se hace a nivel de las provincias, de lo que hacen algunos municipios significativos, o hay disvalores que quiebran, digamos, el equilibrio? Bueno, la Argentina es un crisol de desequilibrios, evidentemente, ¿no? A nivel federal. Pero vuelvo a repetir, ha sido muy inteligente la mirada de nuestro ministro de Salud, Ginés González García, quien ha promovido una centralización en el Estado Nacional del gasto público en salud, y con ese criterio ha logrado eficientizar y hacer más eficaz la distribución de los escasos recursos disponibles en un pie de igualdad entre todas las provincias, poniendo el énfasis en las provincias que tienen mayores requerimientos por tener mayores contagiados.
Así que bueno, yo también finalmente quería darle el espacio a Eduardo para que contara un poco el esfuerzo que ha hecho Silfa, que ha conformado un fondo de inversión muy importante para colaborar con el sector público en la donación de equipamiento médico para atenuar la adversidad de esta crisis sanitaria. Bueno, pero eso lo hacemos en el último bloque, este se termina, así que vamos a un espacio para nuestra publicidad y luego continuamos. Adelante, señor director. Eduardo, hemos visto Maquiavelo, porque los dos son Eduardo, entonces uno se confunde. Eduardo Maquiavelo. Hay un tema muy importante que recién lo decía Eduardo Franciosi, ¿no? Que es el tema de las cosas que ustedes hacen. Yo a mí me gustaría que nos contaran esas cosas que ustedes hacen, pero al mismo tiempo yo quisiera que vos dijeras qué significa la industria nacional desde el punto de vista de las exportaciones, en sus valores, desde el punto de vista de la cantidad de personas ocupadas, en forma directa y en forma indirecta, el monto que ustedes facturan anualmente y consecuentemente lo que significa la industria farmacéutica dentro del conjunto de lo que son las industrias nacionales. Bueno, todos esos términos los maneja muy bien Eduardo, porque él está en la Cámara y entonces maneja bien los números. Yo lo que voy a decir es, la industria nacional argentina, a diferencia de otras industrias latinoamericanas, es líder en su mercado. O sea, en la Argentina las líderes son las industrias nacionales. Y además, una característica que tiene esta industria nacional argentina es que muchas son multinacionales. La empresa que yo presido, que es Roemers, más Bagó, Elea, Gador, un montón, Rafo, un montón de laboratorios, y podría nombrar otros más, tienen participación en otros mercados latinoamericanos o en otros lados del mundo. Y eso hace que los productos fabricados en la Argentina se exportan, y además tenemos un montón de profesionales argentinos trabajando en industria en otros países. Pero en cuanto a números hay que decírselo a Eduardo que... Pero antes de pasárselo a él, contanos un poco el acompañamiento que ustedes están haciendo como laboratorios a esta problemática del COVID-19. Bueno, es muy bueno resaltar que apenas empezó la pandemia, el día que empezó un jueves, me acuerdo, el 18, 19 de marzo, la pandemia no, la cuarentena, recibí la llamada de una persona a la cual aprecio mucho, que está muy relacionada con la industria, que es Hugo Sigman, preocupado por decir, mira, viene el tema de la cuarentena y esta pandemia, y como industria tenemos que hacer algo. Así que en ese fin de semana creamos un fondo, que dijimos, bueno, juntemos $2 millones, lo distribuimos entre las compañías, que rápidamente juntemos el dinero, e hicimos una compra cuando nadie compraba. Hoy si uno va a comprar un respirador, creo que te lo entregan en el 2028, nosotros en ese momento conseguimos comprar 80 respiradores, ecógrafos, un montón de equipos que ya estamos recibiendo, y lo estamos entregando coordinado con el Ministerio de Salud, y después... por ejemplo, hemos mandado ecógrafos a Corrientes, a Tucumán, a distintos hospitales que nos pidió Salud Pública, uno en La Matanza, otro en Cañuelas, le hemos mandado también un ecógrafo a San Antonio de Areco, o lo estamos mandando en este momento. Hemos invertido también, hemos apoyado al Hospital Austral con un montón de equipamiento, al Hospital de Clínicas, al Muniz. Y vamos a seguir, porque toda esta donación, a medida que van llegando los equipos, lo vamos a ir entregando. Y fue un esfuerzo que hicimos como industria, y dijimos, bueno, nos dedicamos al sector salud, invertamos en salud y equipamiento, y tratemos de distribuirlo en muchos sectores donde se necesiten. Bueno, ahora Eduardo Franciosi, contanos un poco cifras de lo que significan los laboratorios. Bueno, muy sintéticamente, los laboratorios argentinos exportan por alrededor de $800 millones por año. Esta es la cifra al final del 2019. Hemos exportado por arriba de los $1.000 millones, pero los últimos
Los 4 años anteriores fueron muy difíciles por distintas coyunturas económicas y empresariales que nos hicieron perder cierta competitividad y hoy nos hemos estabilizado en los $800 millones anuales y estamos entregando medicamentos y producción argentina en países de los 5 continentes, básicamente en el sudeste asiático, en Rusia, en países del norte de África, es decir, y en toda Latinoamérica, por supuesto, que es nuestro mercado de referencia. Todo este esfuerzo es gracias... Se acaba el tiempo, pero yo quisiera que agregara cantidad de personas ocupadas, en forma directa e indirecta, porque quiero que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene esta industria. La industria ocupa 48.000 personas en forma indirecta y alrededor de 120.000 personas en forma indirecta. Y en el concierto de las actividades industriales representa un 4,5% del valor agregado industrial. Es decir, que es el segundo sector clave en la economía industrial argentina. Hoy te diría el primero, porque la industria automotriz, que estaba primera, ahora que produce 0 autos, no dejó el primer lugar en el ranking. Así que bueno, somos una industria importante, esencial, que no ha usado los beneficios otorgados por el gobierno, que se ha autoabastecido financieramente, que se autocapitaliza y utiliza sus recursos en favor de la producción nacional, de generar riqueza para el país y para sus accionistas, obviamente. Voy a tener que cortarlo porque se acabó el programa, el director me está haciendo señas que parece que se estuviera ahogando. Muchísimas gracias, Eduardo Maquiavelo, muchísimas gracias, presidente de Silfa y CEO de Romer, muchísimas gracias, Eduardo Franciosi, CEO de Silfa y de otras instituciones, así que muchísimas gracias por vuestro acompañamiento y nada, seguir con nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los ruralistas. Gracias a ustedes. Y a los demás, a nuestro público, los esperamos el viernes que viene.